fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Vamos a orar y pedir que su Espíritu Santo nos guíe, que podamos en este momento recibir con gozo su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias porque hemos llegado a este tiempo, Padre, en el que nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestros corazones y nuestros pensamientos para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las preguntas que hicieron las personas de Jerusalén fue: ¿quién es este? O sea, una de las preguntas que hicieron: ¿quién es este? Y será el tema del día de hoy. ¿Quién es este? Es una pregunta. Hay preguntas, hermanos, que son usadas de forma despectiva, pero también hacemos preguntas por curiosidad, ¿verdad? Cuando conocemos o vemos algo, alguien que llega nuevo, preguntamos ¿quién será él? ¿Verdad? Es así como somos curiosos. Pero también puede ser usada como de forma despectiva, de desprecio, así como diciendo, bueno, ¿y quién es este? O sea, ¿quién se cree él para hacer esto, no? Entonces, depende mucho de la circunstancia, del contexto en el que se hace la pregunta, pero podemos inferir, por lo que vamos a ver más adelante, que esta pregunta prácticamente incluye las dos cosas. No solo es una forma despectiva, sino también de curiosidad. Algunos tenían curiosidad, el saber, tanto alboroto, de quién se trataba, quién era ese hombre, aunque por su forma de vestir no era alguien muy importante, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú ves a alguien, su forma de vestir y forma de ser, algunos van a etiquetarlo como no es alguien importante, ¿sí? Y cuando nosotros leemos el pasaje de Mateo, que es el texto en el que vamos a meditar, podríamos decir que la ciudad está agitada, conmovida, y preguntan, ¿quién es este? Y obviamente ellos responden de alguna manera, dicen, bueno, él es un campesino. ¿De dónde es? De Nazaret. De Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno en Nazaret? No, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es una pregunta despectiva, diciendo, bueno, ¿y quién se cree él? Como para entrar a Jerusalén montado en un asno. Bueno, si hubiera entrado con un caballo, un carruaje, es alguien importante, pero no, va entrando a Jerusalén en un humilde pollino, ¿verdad? Entonces, por eso podemos inferir esto. Sin embargo, la pregunta tiene una profundidad, amados hermanos, porque la pregunta de ¿quién es este? Se responde, el evangelista responde, el escritor responde a esa pregunta. Porque cuando las personas hacen esta pregunta, dicen ¿quién es este? El escritor va a respondernos ¿quién es? Y en primer lugar, encontramos que Mateo nos dice que Jesús es el Señor soberano. Cuando preguntan las personas, ¿quién es este? Mateo responde y dice, Jesús es nuestro Señor soberano. Observe el versículo del 1 al 3. Dice el texto, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada. Señor soberano. Creo que no hay duda, hermanos. No hay duda alguna de la soberanía de nuestro Dios.
Creemos y confesamos esto. Ahorita lo estábamos cantando como iglesia, lo entonamos, el himno número 60, soberano Señor de los mundos. ¿Sí? Soberano, Dios eterno. Y hay una estrofa de este himno que me gusta porque dice: soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están en el cielo, en la tierra, el averno, y todo a ti, dice, sujetándose está. Lo cantamos, hermanos, lo confesamos. Pero yo quiero ir más allá, porque alguno de ustedes preguntará, bueno, ¿y qué es la soberanía de Dios? Lo hemos escuchado más de una vez. Pero el tercer capítulo de la Confesión de Westminster empieza con estas palabras. Dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, dice aquí, ordenó libremente e inmutablemente, es decir, sin ninguna posibilidad de cambio, Dios ordenó libremente y de forma inmutable todo lo que acontece. Eso es soberanía de Dios. Ahora, entendemos, hermanos, que cuando nosotros hablamos acerca de Dios ordenando las cosas, hay diferentes maneras en las que Dios ordena que pasen. Esto no necesariamente, hermanos, significa que Dios se lanza al planeta y hace que algo pase a través de un involucramiento directo e inmediato de su parte. Hay que comprender eso. Pero la clave, hermanos, de esta declaración tiene que ver con la palabra ordenar. Todo lo que esa declaración expresa, todo lo que nos dice es que Dios es soberano sobre todo lo que pasa. Él está por encima de todo lo que sucede, hermanos. Es decir, todo lo que pasa en este mundo no puede suceder separado de la soberanía divina de nuestro Dios. Sin embargo, tenemos que distinguir, hermanos, entre lo que nosotros conocemos como la voluntad eficaz de Dios y su voluntad permisiva, ¿sí? Voluntad eficaz y permisiva, es decir, lo que Dios hace directamente o lo que Él permite. Pero en sí, por sobre todas las cosas, Dios es soberano. Ahora quiero explicar esto. Voy a poner un ejemplo. Si algo pasa en este mundo, en esta tierra, por el poder humano, por el ser humano, por el poder de la naturaleza, por el poder de las máquinas, Dios siempre tendrá el poder y la autoridad para evitar que suceda. ¿Sí? ¿No es cierto eso? O sea, Dios lo puede detener, y eso es su soberanía. Pero si Él no lo evita, hermanos, si Él no evita que esto pase, entonces significa lo siguiente, que Él ha escogido que eso suceda, es decir, lo permite. Eso no significa, hermanos, que lo aplauda, ¿sí? Que esté de acuerdo, que esté a favor, o que como si Él diera su consentimiento divino, pero lo permite, no en el sentido, una vez más, como lo hemos explicado, no en el sentido de aprobarlo todo el tiempo, sino que Él permite que suceda, y al permitirlo, obviamente, Él está tomando una decisión y la está tomando de forma soberana. Es decir, está por sobre encima de todas las cosas, hermanos. Entonces, la soberanía de Dios tiene que ver con esto, que Él conoce por adelantado todo lo que va a pasar. Entonces, si Él decreta que esto llega a pasar, Él está, de alguna manera, en control de todo. Por eso cuando nosotros decimos, el Señor es soberano, decimos que Él está en control de todo, porque Él, de antemano, ya sabe lo que va a pasar. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué el pastor habla de esto? Bueno, porque tiene mucho que ver con el texto del día de hoy. El texto nos habla de la soberanía del Señor, teniendo pleno conocimiento por adelantado de lo que va a pasar. Dos cosas vemos en este versículo. Primero, la omnisciencia de Cristo, es decir, el conocimiento de Cristo, lo sabe. Y en este punto me gusta lo que dice el doctor Sproul al respecto. Dice, Dios siendo infinito,
es incapaz de ser consciente de todas las cosas. Dice, es capaz, de ser conscientes de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Es decir, Dios es capaz de saber todo lo que va a pasar. Vamos al texto. Dice el versículo 3, cuando Jesús le dice, vayan a la aldea que está enfrente y tráiganme a esa asna que está atada ahí. Versículo 3, si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Jesús anticipa a sus discípulos respondiendo sus preguntas. ¿Cuáles preguntas? Porque aquí el texto no menciona, pero las que nos haríamos todos nosotros. ¿Y qué pasa si no nos quiere dar? Digo, cuando de repente mi esposa pide algo, que vaya a comprar algo y me dice, mira, te traes esto y esto específicamente, normalmente yo pregunto, bueno, ¿y si no hay? ¿Verdad? Sí, porque hay que anticiparse, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los discípulos van a pensar eso, ¿no? Pero Jesús se anticipa y les dice, ven, si alguien nos dijere algo, decide el Señor lo necesita. Jesús está anticipando a las posibles preguntas que los discípulos van a hacer. Sí, porque cualquiera haría eso, ¿no? Si me hubiera dicho a mí, ve y trate eso, ¿y qué tal si no está ese animal ahí? ¿Y si no me lo quieren dar? Cosas así, ¿no? Preguntaríamos. Entonces, aquí observamos, número 1, la omnisciencia de Cristo. Todo lo sabe, todo lo conoce y lo anticipa. Número 2, el señorío de Cristo. Me resulta a mí interesante, hermanos, que 747 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra kurios, que es Señor. 747 veces. Esto, hermanos, es importante. Y la palabra kurios significa soberano, amo, dueño, que gobierna todo. Eso significa kurios. Y me gusta la palabra amo o dueño para este caso en específico. O sea, Dios, nuestro Señor, es soberano y es dueño. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el texto aquí, el versículo 3 dice, si alguien pregunta algo, digan, el Señor lo necesita. Es decir, el dueño lo necesita. Eso es importante, hermanos. Por eso, cuando yo observo aquí que nosotros a veces tenemos inseguridades, preguntas al respecto de las cosas que nos suceden, tenemos que regresar a entender que Jesús es soberano y que está en control de todas las cosas. Eso, hermanos, va a disipar el miedo que podríamos nosotros sentir. Cuando la gente preguntó en Jerusalén, ¿quién es este? Mateo dice, Jesús es el Señor soberano. Pero no solamente eso, hermanos. Jesús es el Rey soberano. Hemos visto, hermanos, en el texto, pero quiero enfatizar versículos 4 y 5. Todo esto aconteció, fíjese nada más lo que dice Mateo, todo sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Jesús es el Rey soberano. Y el texto dice, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene aquí. Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, el ejemplo de rey, como lo vemos aquí, Cristo expresa, como un ejemplo, Cristo expresa su derecho a usar estos animales al pedir que sean traídos y en caso de que los discípulos hayan alguna oposición, les diga que el dueño los necesita, el Señor los necesita. Esto, hermanos, nos enseña algo. Nos dice que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro.
Todo lo que tú tienes no es tuyo. ¿De quién es? Es del Señor, es del dueño. Nosotros solamente, como dice el apóstol Pablo, somos administradores, ¿sí? Administramos lo que Dios ha confiado en nuestras manos, lo que el dueño nos ha dado. Pero a veces nosotros somos tan aprensivos que nos gusta tenerlo todo en nuestras manos y decir, este es mío, me pertenece, pero no es así. Todo lo que tú tienes ahora, el dueño te lo ha dado para que tú lo administres, pero cuando el Señor lo necesita, no debes de poner ninguna objeción al respecto, porque el Señor lo necesita. Te pregunto, ¿qué tienes tú ahora? Tu vida misma. Tu vida misma no es tuya, no es tuya, es del Señor. Y cuando Él lo va a requerir, te va a llamar ante su presencia y no puedes decir ¿por qué? La ciencia misma no puede, ¿sí? A veces nosotros nos vamos como por un lado pensando, ay, qué bueno que el doctor es muy sabio y mira, hizo esto y se salvó. No, es que Dios lo permitió, porque aún todavía no es tu tiempo. Entonces, cuando Dios permite las cosas y cuando Dios nos da la vida, hermanos, es un regalo, pero Él es el dueño. Cuando Él quiere, la va a quitar. Así es que agradézcale a Dios por la vida que Él te da. Es un regalo de Dios. Él es el Rey y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y nadie le va a decir ¿qué haces? Nadie, porque Él es nuestro Rey soberano. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Hay un himno, hermanos, que cantamos que dice, Jesús es mi Rey soberano. Precioso himno. Creo que es el número 358. Jesús es mi Rey soberano. Ahora, cuando usted observa lo siguiente, va a encontrar que este Rey es dueño de todo y tiene autoridad y potestad sobre todo. El rey David lo entendió de esa manera, hermanos, por el Espíritu Santo. Y en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 14, el rey David hace mención de esto. Él dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, fíjese nada más, todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. O sea, todo es del Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, dice aquí. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque, y esto a mí me caló, como dicen, ¿verdad? Dice, porque ¿quién soy yo? Esa es una pregunta que deberíamos de hacer todos los días nosotros. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él es Señor, hermanos. Él es Rey. Todo es de Él. Y de lo que nosotros recibimos, eso damos. Entonces, hermanos, aquí voy a medio salir un poquito del tema, pero aquí no te tienen que obligar a que tú des el diezmo o que tú ofrendes. No, porque aquí el texto nos dice, todo es tuyo. Y de lo que nosotros recibimos, eso damos. Y a veces nos cuesta dar, ¿verdad? Pensando y creyendo que es nuestro. Y no, es del Señor, no es de nosotros.
Pero otra característica importante, aparte de que el Señor nuestro Rey es soberano y dueño de todo, también es un rey diferente a los demás. No es igual, hermanos, a los reyes de este mundo. La llegada de Cristo como rey a Jerusalén, lo vemos aquí descrito como apacible, ¿sí? No entró a Jerusalén como los conquistadores romanos, ¿sí? Este rey es diferente. Jesús lo dijo ahí en el capítulo anterior que quiero leer, en Mateo 20, 25, que dice de esta manera: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Recuerden, aquí Jesús es rey, pero es diferente. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque están peleándose ellos, quién se va a sentar al lado de Jesús. Y entonces Jesús le dice: a ver, espérenme un poquito. ¿Saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este rey es diferente, porque no viene a imponer. Este rey viene a decir: yo he venido para servir. Para servir. Cristo es nuestro rey, un rey que sirve, pero déjenme decirles algo, hermanos, por ahora. Sí, no vamos a confundir porque podríamos pensar, bueno, siempre va a ser así. No, esto va a cambiar. Cuando Jesús venga, vuelva por segunda vez, Él no volverá como un rey apacible, hermanos. Apocalipsis 19:11, vemos a Jesús montado en un caballo blanco, en son de guerra. Dice ahí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, dice, juzga y pelea. Entonces, hermanos, eso significa que aquí Mateo está diciendo que Jesús viene a proclamar el día, no el día de la venganza de Jehová, sino el año de la buena voluntad del Señor. A eso viene, pero un día volverá con justicia, hará justicia a todos los pueblos. Dice Isaías 61, 1 y 2: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Eso es lo que Jesús vino a hacer, hermanos, como rey. Entonces, ante la pregunta de las personas en Jerusalén, ¿quién es este? Mateo dice: Él es nuestro Señor soberano. Pero también dice: Él es nuestro Rey soberano. Hay una última cosa que Mateo menciona aquí en este pasaje. Jesús es nuestro Redentor soberano. Tres cosas, hermanos. Jesús es Señor, Jesús es Rey, pero también es Redentor. Vea el versículo 9. El versículo 9 de este pasaje de Mateo 21. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. De hecho hay un himno así. Hosana, Hosana. Hermanos, hasta aquí podemos afirmar con toda seguridad, contundentemente, que Cristo es el Señor soberano
que Cristo es el Rey soberano, pero el clímax, hermanos, de todo esto es que este Señor, dueño de todo, Rey poderoso, que ni el mismo universo puede contenerlo, estuvo dispuesto voluntariamente a ser nuestro Redentor. ¿Qué implica eso, hermanos? El texto dice, Hosana, y la traducción significa, sálvanos ahora. Es una cita del Salmo 118, versículos 25 y 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, la palabra Hosana era más que un grito de aclamación, sino equivalía al ruego de un pueblo oprimido que estaba gimiendo del dolor por la opresión, dirigido a su Salvador, suplicando libertad. Entonces, Hosana aquí es un grito de súplica al Señor, diciendo, sálvanos ahora. Porque no era fácil, hermanos, vivir bajo la opresión romana en ese momento. Pero yo quiero ir más allá, porque estas personas imploraban salvación, querían libertad de la opresión romana. Pero la pregunta aquí, hermanos, también debe hacerse, ¿querían la libertad de la opresión del pecado? ¿O solamente querían la libertad de la opresión romana? Y la respuesta es no, hermanos, porque cuando vieron que Cristo no era como se lo imaginaban, pidieron su crucifixión. Sí, porque Jesús no cumplió lo que ellos creían que debía de cumplir el Mesías. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, porque no cumplió con sus expectativas. Cuando no cumplimos con las expectativas, las personas nos rechazan, nos desprecian. Muchos hoy se preguntan, hermanos, ¿quién es Jesús? Hemos escuchado esto por muchos años. Y muchos responden como las personas respondieron en Jerusalén. ¿Cuál fue la respuesta de las personas? ¿Qué dijeron ellos? Ahí en el versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Jesús el profeta de Nazaret de Galilea? ¿Solamente eso? Hermanos, Jesús es más que eso. Por eso Mateo está diciendo aquí, a ver, personas de Jerusalén, Jesús no solamente es el profeta, Él es más que eso. Él es nuestro Rey soberano, sabe todo lo que va a pasar, es nuestro Señor. Pero sobre todas las cosas, Jesús es nuestro Redentor, que estuvo dispuesto a pasar tal humillación, hermanos, a despojarse de su gloria, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Él es nuestro Redentor. Dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la implicación de ser nuestro Redentor, que Jesús estuvo dispuesto a sufrir la humillación, hermanos. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Estás de acuerdo con eso? Jesús hizo eso porque nos ama. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿quién es Jesús? Cuando las personas preguntan, ¿quién es Jesús? No solamente es nuestro Señor soberano, no solamente es nuestro Rey soberano, sino que Él es nuestro Redentor.
que estuvo dispuesto a ir a esa cruz y dar su vida por nosotros. ¿Quién es Jesús? Yo lo voy a resumir en estas palabras como lo resumió el apóstol Juan. Es el quien nos ama de una forma incondicional. Jesús te ama. Amén. Él nos ama y estuvo dispuesto a pasar tal humillación para que hoy tú puedas disfrutar del amor de Cristo. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este? Vamos a orarnos. Padre, gracias por amarnos de una forma incondicional. Cuando nos preguntamos, ¿quién eres, Señor? Tú eres nuestro Salvador, que sufriste en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Y es muy cierto, amado Padre, que no lo merecemos, porque ¿quiénes somos nosotros, Señor? Simplemente pecadores, que no merecemos tu gracia, Señor. Pero tú eres nuestro Redentor, que nos amas de una forma incondicional, lo cual, Señor, solamente nos resta decir gracias, amado Padre. Y en respuesta a eso, Señor, permite que vivamos vidas en santidad y en obediencia delante de ti, porque tú nos amas de una forma incondicional. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén.